¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a esta clase número 17 de su curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase vamos a aprender a usar los patrones de impresión. ¿De acuerdo? PowerPoint nos brinda varias herramientas que podemos utilizar y aprovechar para imprimir de diversas formas nuestra presentación, nuestras diapositivas. ¿Ok? Hay varios tipos de vistas que hasta ahora no hemos utilizado. Únicamente nos hemos valido de esta interfaz por defecto que nos brinda PowerPoint, donde únicamente tenemos en la parte izquierda un panel de navegación de diapositivas y aquí en la parte derecha, en la parte central, tenemos a nuestra diapositiva, que es donde siempre trabajamos. Pero ahora en esta clase te voy a mostrar más opciones que se ubican en la pestaña Vista en PowerPoint. Ok, la pestaña Vista ustedes la pueden ubicar fácilmente dentro de la cinta de opciones, aquí en la pestaña Vista, y aquí están las opciones que vamos a ver en esta clase. Durante todas las clases anteriores hemos estado utilizando únicamente el tipo de vista normal. Es donde hemos trabajado el 100% del tiempo hasta esta clase. Y este es un nivel básico de manejo de PowerPoint. En esta clase vamos a ver el nivel intermedio, que son los diferentes tipos de vistas para edición individual, y las vistas patrón, que son un nivel avanzado de edición masiva. ¿Ok? En esta clase les voy a enseñar, les voy a mostrar en qué consisten cada una de estas vistas y ya en clases posteriores vamos a ver el manejo avanzado de estas vistas patrón. ¿De acuerdo? Que sirve para la edición masiva de diapositivas, para crear plantillas y editar varias diapositivas o todas de un solo golpe. Ok, entonces como les dije, hasta ahora hemos estado viendo esta disposición, esta vista normal donde tenemos nuestra vista de navegación de diapositivas, nuestra diapositiva y nada más, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar la vista de esquema. Ok, noten que aquí tengo un poco de información adicional. Si ustedes quieren descargar esta presentación, pueden hacerlo y pueden utilizarla en sus clases. No hay ningún problema para que tengan un poquito de información adicional a esta clase. Ok, el link, como siempre, va a estar en la descripción para que descarguen este documento. Muy bien, entonces ya vamos a empezar a ver estas vistas y para eso me voy a ayudar de una presentación, de una plantilla que básicamente tiene muchos elementos correctamente esquematizados. ¿Ok? Porque cuando vamos a trabajar con estas vistas, lo ideal es tener nuestra presentación utilizando los formatos recomendados por PowerPoint. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo en esta diapositiva. ¿Ok? Vamos aquí a la pestaña de vista y si utilizamos la vista de esquema, vamos a ver que la parte izquierda, nuestra navegación de diapositivas, ahora ha cambiado. Noten que aquí ya tenemos las diapositivas, efectivamente, pero con su contenido. Cada diapositiva se va a mostrar aquí sin ningún elemento gráfico, sin ninguna imagen, sin ningún video, sin ningún icono, únicamente el texto y la jerarquía de los elementos que hayan en estas diapositivas. ¿Ok? Tal como ustedes pueden observar, aquí hay bastantes diapositivas que tienen un título y que tienen varios elementos. Ok, por ejemplo, en esta diapositiva número 10 tenemos un número como título y tenemos un subtítulo con este texto, ¿no? Y podemos editar directamente desde aquí, podemos editar este número, así como la descripción, ¿no? Esta es una descripción. Este tipo de vista de esquema es bastante útil cuando tengamos que hacer ediciones rápidas y evaluar de un vistazo todo el contenido de nuestra presentación. Y sin ninguna interrupción visual de las imágenes, de los iconos, de los gráficos. Porque aquí en la vista normal nosotros podemos perdernos en la navegación al ver tanto aspecto visual, ¿no? Y en general PowerPoint es para eso, para hacer nuestras presentaciones visuales. Pero muchas veces, especialmente para los creadores, vamos a necesitar de esta herramienta para poder buscar rápidamente algún texto, algún dato que tengamos que modificar o añadir. ¿De acuerdo? Y esta no es la única ventaja de usar la vista de esquema. Si nosotros vamos a imprimir este documento, podemos hacerlo como vista de esquema. ¿Ok? Nos vamos a la pestaña de archivo y aquí a la opción de imprimir. Y aquí en esta opción de diapositivas, aquí vamos a encontrar muchas opciones. Una de ellas es aquí en la parte superior derecha, la de esquema. Vamos a seleccionarlo. Y vean cómo las diapositivas ahora se presentan como un documento que tiene únicamente el contenido en texto, de acuerdo tal como ustedes pueden observar. Y de esa manera hemos convertido nuestra diapositiva de un elemento visual bastante gráfico a un elemento que se puede imprimir como si fuera un documento.
tal como ustedes pueden ver en esta vista previa. ¿Ok? Apuesto que eso no lo sabían. Pero eso no es todo. Esta vista de esquema también la vamos a encontrar desde esta opción en la pestaña Inicio para añadir una nueva diapositiva. De acuerdo, voy a hacerlo de hecho en una presentación en blanco para que se pueda apreciar mejor. Nos vamos aquí a Nueva diapositiva y aquí abajo vamos a encontrar esta opción, Diapositivas del esquema. Hacemos un clic acá y buscamos un documento de Word. ¿Ok? Así es, también podemos crear diapositivas directamente desde documentos de Word. Le vamos a dar a insertar y noten cómo se ha añadido. Vamos a abrir de hecho el documento de Word para ver cómo está. Y si acá también nos vamos a la pestaña de vista y utilizamos la opción de esquema, vamos a ver cómo está esquematizado este documento, ¿no? Ustedes pueden ver títulos, pueden ver los elementos que hay acá, obviando siempre los gráficos, obviando las imágenes y todo eso, ¿no? La vista de esquema es únicamente para ver todos los elementos y la jerarquía en texto. Y si esto está bien construido, si esto está bien etiquetado, nos va a servir bastante. Vamos a poder crear una mejor presentación que esta, ¿no? En este caso, pues no ha salido muy bien porque el contenido no está correctamente esquematizado. ¿De acuerdo? Aquí cada uno de estos elementos se está tomando como si fuera un título y pues así no es como debería ser. ¿Ok? Como les repito, si ustedes desean saber cómo esquematizar correctamente documentos de Word, ya les recomiendo que vayan a ver el curso de Word aquí mismo en el TioTech. ¿Ok? Pero quiero que sepan que podemos hacer esto. Desde un archivo de Word que tenga sus títulos y que tenga más elementos, podemos ir a la pestaña de vista y escoger la opción de esquema, y de esta manera vamos a ver un esquema de todo nuestro documento sin ningún elemento gráfico, sin ninguna imagen, y a esto también lo vamos a poder importar a PowerPoint para crear nuestras diapositivas, y de esta manera nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Pero como les digo, y me digo a mí mismo también, tenemos que aprender a esquematizar bien nuestros documentos. Ok, voy a cerrar esto. ¿De acuerdo? Porque bueno, les repito por última vez, si esto no está bien esquematizado y venimos por ejemplo aquí a mi presentación de esta clase, vamos a ver que nuestra vista de esquema está vacía. Porque justamente no estoy utilizando ni cuadros de títulos ni cuadros de texto que vienen dentro de las plantillas. ¿Ok? Dentro de estas plantillas. Ya les voy a explicar en una clase posterior cómo se crean las plantillas y cómo se crean estos patrones. Esto que estamos viendo acá y que creo que se va a ver mejor aquí en inicio, nueva diapositiva. Todo esto son patrones de diapositivas que se crean desde esta opción, patrón de diapositivas. ¿Ok? Todo lo que ustedes pueden ver acá e incluso en plantillas predeterminadas de PowerPoint. Vamos a crear una. Todos estos diseños se crean a partir de la vista de patrón. ¿De acuerdo? Ya en posteriores clases les voy a enseñar eso paso a paso. Pero quiero que se queden con la idea de que este patrón de diapositivas nos permite crear estos elementos que vimos en las primeras clases, los cuadros de título y los cuadros de subtítulo. Si nosotros utilizamos esto, por ejemplo, le voy a poner acá título 1 y acá este es un subtítulo, y nos vamos a la vista de esquema, vamos a ver que efectivamente ahora sí tenemos elementos acá. ¿Por qué? Porque hemos estado utilizando estos cuadros de la plantilla, de la vista de patrón. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente tipo de vista, aquí mismo en esta plantilla prediseñada, y vamos a ver pues el clasificador de diapositivas. Este clasificador de diapositivas, este tipo de vista, es únicamente para tener una visión general de toda nuestra presentación. Como ustedes pueden ver, aquí están todas las diapositivas y las podemos ver de un vistazo, ¿no? Rápidamente a muchas de ellas. Esto es únicamente pues para ver más o menos cuántas diapositivas tenemos, el diseño para cambiar algunos detalles, etc. E incluso si nosotros agregamos secciones, esta diapositiva no tiene secciones, vamos a volver a la vista normal. No hay ninguna sección en esta diapositiva. Y si creamos una, recuerden cómo se hace, clic derecho, agregar sección, le vamos a poner parte 1 y más abajo vamos a poner parte 2, clic derecho, agregar sección, parte 2. ¿Ok? Y ahora si nos vamos a la vista clasificador de diapositivas, vamos a ver que tenemos nuestra parte 1 acá y nuestra parte 2
por acá, ¿no? Y podemos minimizarlo y expandirlo como queramos. Bastante útil para tener un orden, para ver de manera general las partes de nuestra diapositiva y los elementos. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar entonces a la vista de página de notas. Esta vista de página de notas, como ustedes pueden observar, se dispone de manera vertical en una hoja A4. Y esto es porque también esta hoja se puede imprimir así. Tenemos en primer lugar la diapositiva, una miniatura, porque no podemos modificar acá estos elementos. Y tenemos aquí algo que sí podemos tocar, que es el cuadro de las notas. Vamos a agregar acá, por ejemplo, un texto. Este es un texto de notas, ¿ok? Si volvemos a la vista normal, vamos a darnos cuenta que aquí en la opción de notas, noten acá tenemos un pequeño cuadrito, está el texto que hemos escrito. Podemos activar esta barrita de notas aquí con este botón, notas, ok, simplemente hacemos clic, aparece y desaparece. Entonces, en la página de notas, nosotros vamos a poder modificar estas notas, poquito de formato, por ejemplo, vamos a ponerle este resaltado, cosa que no se va a observar desde la vista normal. ¿Ok? Vamos a activar las notas y noten que aquí únicamente está en negrita, no está con este formato de resaltado. Eso únicamente sale en la página de notas. ¿Ok? Vamos a ponerlo otra vez, el resaltado y ya está. Y si nosotros queremos imprimir esto, también podemos hacerlo. Nos vamos a la pestaña Archivo, Imprimir. Y aquí ya no vamos a escoger esquema, sino la página de notas. Ok, y vamos a buscar esa página, que es la página 15 acá, y podemos ver que aquí están las notas que hemos escrito. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver entonces la vista de lectura. Esto es prácticamente una mini presentación, ¿no? Podemos ver en pantalla grande, en toda pantalla, nuestra presentación. Las podemos pasar, las podemos retroceder, pero sin terminar de presentar, ¿no? Todavía podemos ver aquí en la parte inferior la barra de Windows, así que esto podría únicamente servir para un ensayo de prueba, porque cuando utilizamos este modo y estamos utilizando un proyector, esta vista de lectura no va a proyectar la presentación en el proyector, ¿de acuerdo? Muy bien, ya hemos terminado de ver las vistas de presentación y algunas de edición individual. ¿Cuáles son las individuales? Pues la vista normal, que nos permite editar cada presentación, cada diapositiva individualmente. La vista de esquema, que también nos permite hacer algunas ediciones individualmente en cada diapositiva. Y la página de notas, que también nos permite crear notas para cada diapositiva de manera individual. Ahora vamos a ver brevemente las vistas de patrón, ¿de acuerdo? Que son estas de acá, estas tres siguientes, estas poderosas herramientas. Especialmente esta, la de patrón de diapositivas. Pero vamos a empezar por el final, vamos a empezar por acá, patrón de notas, ¿de acuerdo? Noten que tenemos una página individual de notas y una de patrón de notas. Vamos a ver cuál es la diferencia. En esta opción de patrón de notas vamos a encontrarnos con varios elementos, que son básicamente cuadros preformateados. Noten que aquí este cuadro principal es donde va a estar la diapositiva, y aquí donde van a estar las notas. Y además tenemos un cuadro de fechas, un encabezado, un pie de página y donde va a estar el número de diapositiva. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, aquí vamos a insertar una forma, vamos a ponerlo acá, por ejemplo, que este pie de página sea de un color diferente. E incluso si ponemos aquí un título, esta es una plantilla de notas. Vamos a centrarlo y si cerramos este patrón de notas, vamos a ver que nuestra vista de página de notas ya va a tener este diseño. Y no únicamente en esta diapositiva, si nos vamos a cualquier otra, por ejemplo en la primera, vamos a vista, páginas de notas, también va a tener este título que le hemos puesto y esta forma que le hemos añadido también desde la vista de patrón de notas. Si nos vamos a imprimir, archivo, imprimir, y aquí escogemos la opción de páginas de notas, también va a estar con este diseño que le hemos agregado desde la opción patrón de notas. ¿De acuerdo? Esta página de notas nos va a permitir editar cada diapositiva individualmente. Pero este patrón de notas nos va a permitir crear una plantilla para todos estos elementos, para todas las diapositivas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y aquí pues vamos a encontrar varios elementos que podemos modificar, como activar o desactivar cada uno de estos elementos de fecha, de imagen de diapositiva, de cuerpo, del número de página, etc. Podemos activarlos
y desactivarlos. ¿De acuerdo? Y también podemos, por supuesto, modificar la orientación y el tamaño de este documento, porque este ya no sería una presentación, sino sería un documento para imprimir o para compartir. ¿De acuerdo? Por eso lo voy a dejar en vertical. Damos aquí clic en cerrar vista de patrón para volver a nuestra diapositiva y bueno, seguir modificando. ¿Ok? Esa es la manera de utilizar la vista de patrón de notas. Ahora vamos con la siguiente, que es patrón de documentos, que funciona de manera bastante similar a la anterior, pero en este caso no vamos a poder modificar estos elementos, esta disposición de los elementos del centro. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van a ubicar las diapositivas. Vamos, por ejemplo, a la pestaña Archivo, vamos a imprimir y acá vamos a escoger alguno de estos elementos. ¿Ok? Noten que aquí tenemos la opción de documentos y aquí vamos a ver la disposición, esta disposición, ¿no? De diapositivas que hemos visto desde la vista patrón de documentos. Y como en la vista de patrón de notas, también podemos modificar este diseño. Vamos aquí a la pestaña patrón de documentos y vamos a ponerle, por ejemplo, un estilo de fondo. Vamos a ponerle este y también un título. Vamos a insertarle un título, un cuadro de texto. Le ponemos, esta es una plantilla de documento. ¿Ok? Vamos a centrarlo. Y si volvemos a la pestaña Archivo a imprimir, vamos a ver que ya tenemos nuestra plantilla modificada y que podemos ver acá el título que acabamos de poner. ¿Ok? De esa manera es como nosotros podemos modificar estos elementos, estos diseños de impresión, ¿ok? Tal como ustedes pueden observar. Y por supuesto también pueden encontrar que pueden deshabilitar o habilitar algunos de estos elementos. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar esta vista de patrón y vamos a ver de manera superficial al patrón de diapositivas. Vamos a volver a la vista normal para encontrar algunas similitudes entre la vista normal y el patrón de diapositivas. En la vista normal, nuevamente, tenemos nuestra navegación de diapositivas con nuestra diapositiva aquí al centro. Ahora vamos a activar el patrón de diapositivas. Y noten que acá tenemos algo similar. Tenemos una diapositiva madre y algunas diapositivas hijo, ¿ok? En este caso únicamente tengo dos, que debe tener una diapositiva, no puede tener menos. Si borramos, si hacemos clic derecho, vamos a ver que la opción de eliminar el diseño está deshabilitado. Está deshabilitado, ¿ok? Y eso es lo que podemos observar en la pestaña inicio. Vamos a cerrar esta vista de patrón y noten que aquí tenemos únicamente dos diseños. Estos dos diseños están predispuestos acá en el patrón de diapositivas. Son estos dos. ¿De acuerdo? Esto de aquí no sale. La diapositiva madre no sale dentro de la opción de insertar diapositiva. ¿Ok? Únicamente salen los hijos. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a ver, por ejemplo, una plantilla de PowerPoint de estas prediseñadas, que son bastante feas, vamos a ver también que tenemos varios diseños y si nos vamos a verlos dentro de la pestaña Vista, en el patrón de diapositivas, vamos a ver que efectivamente cuenta con una diapositiva madre, muchas diapositivas hijos y en algunos casos muy raros vamos a ver más de dos diapositivas madres. En este caso solamente hay uno. Si nos vamos a ver el otro, vamos aquí a Vista, patrón de diapositivas, vamos a ver que tiene una diapositiva madre y por aquí al final tiene otra diapositiva madre. ¿Ok? Esta ya es una parte avanzada del curso de PowerPoint porque esto les va a permitir a ustedes crear sus propias plantillas, crear plantillas que puedan aparecer aquí o que puedan incluso vender. En internet hay bastantes marketplaces que venden diseños de diapositivas. Por ejemplo, esta diapositiva es una diapositiva que está en uno de esos marketplaces. Hay personas que se dedican únicamente a crear estas plantillas y para eso utilizan este patrón de diapositivas. ¿De acuerdo? Y les enseño esto porque es importante que ustedes también creen su propia identidad, ya sea para su empresa, para su marca, para ustedes mismos y tengan su propia plantilla personal o profesional. Y justamente eso, cómo se hace todo esto, cómo se crean estos elementos del patrón de diapositivas, es lo que les voy a enseñar en la siguiente clase. Y muy bien, eso ha sido todo por esta clase, espero me hayan entendido. Descarguen este documento para que tengan un poquito de teoría a la mano y unas cuantas capturas de cómo funcionan cada una de estas vistas. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo, nos vemos en la siguiente clase y no olvides suscribirte. Hasta pronto.